Muchas gracias, señor presidente. Señora presidenta, hay un libro que yo suelo recomendar y que nos deberíamos tener como libro de lectura casi todos los parlamentarios y parlamentarias de esta Cámara, que es Historia e instituciones del capitalismo andaluz, de Carlos Arenas. En ella habla de la dependencia de la trayectoria, es decir, de cómo lo que ocurre en un momento anterior influye en momentos posteriores. Esa dependencia de la trayectoria, en el caso de la historia de Andalucía, ha sido el clientelismo, que desde el patronazgo señorial de la Edad Media y del 18, desde la protección caciquil o el clientelismo de partido, ha recorrido la médula espinal de la sociedad andaluza a lo largo de los siglos. Por eso, a esa dependencia de la trayectoria que habla Arenas, se le oponía con una ruptura. Y ha habido dos hitos en la historia de la sociedad de Andalucía, a finales del siglo XX, que han intentado plantear esa ruptura. Dos hitos y un epílogo, si me permite. El primero, el 4 de diciembre del 77, cuando millones de andaluces y andaluzas saltaron para decir que queríamos autonomía y que queríamos autogobierno. Y el segundo, el referéndum del 28 de febrero de 1980, con un epílogo que fue el del 18 de febrero de 2017 con la reforma del Estatuto de Autonomía. La derecha andaluza, como sabía lo que significaba de ruptura la elevación y la reivindicación de la autonomía, siempre se opuso a ella. Y cuando fue derrotada, se incorporó con dos matices. Una, incorporándose a la reforma del Estatuto en 2007 y durante todo este tiempo de autonomía circunscribiendo a la historia de Andalucía prácticamente a las prácticas del Gobierno del Partido Socialista, que es el que ha desarrollado la presidencia a lo largo de la historia de la autonomía. Por eso, frente a la derecha, Izquierda Unida se caracterizó por defender siempre el desarrollo estatutario como el elemento de ruptura, de confirmación de esa línea de ruptura y las leyes que lo desarrollen. Pero, sin embargo, la historia de la autonomía y de su Gobierno se ha caracterizado por una especie de encauzamiento de esa ruptura en una vuelta a la normalidad, o al menos así lo hemos entendido. Y por eso nosotros, como Izquierda Unida, siempre hemos tenido y hemos prestado mucha atención, y es en ese contexto en el que adquiere la relevancia que pueda considerar usted a mi pregunta, el desarrollo de las leyes, porque desarrollar el Estatuto y desarrollarlo a través de las leyes en los gobiernos es el pulso de esa ruptura a una profundización del Estatuto, una profundización del autogobierno y una profundización de la democracia. ¿Por qué digo esto? Porque incluso en esa historia de la autonomía ha habido matices. Es verdad, si nosotros hacemos una comparativa de la capacidad legislativa de los gobiernos, aun siendo sus titulares del mismo partido, hay grados. Yo le pongo una comparativa en la que, por ejemplo, el presidente Chávez, en 4 años de su último periodo de gobierno, aprobó durante ese periodo, se aprobaron en el Parlamento, propuestas por el Consejo de Gobierno, 49 leyes. El señor Griñán, siendo presidente de 2009 a 2013, aprobó 37 leyes. Y ahora que vamos al cuarto año de gobierno de la señora Díaz, de usted, señora presidenta, resulta que lo que se ha aprobado han sido 16 leyes. Es decir, hay matices dentro de esa historia. Estamos hablando de menos de la mitad de su antecesor, del señor Griñán, y ni siquiera un tercio del señor Chávez. Los datos, señora Díaz, son concluyentes en el desarrollo legislativo y nuestra pregunta es muy clara. ¿Qué medidas piensa tomar para quebrar esa indigencia legislativa? Muchas gracias. Gracias, señoría. Señora presidenta. Gracias, presidente. Señor Maillo, me alegro que recomiende como lectura un libro editado por el Centro de Estudios Andaluces. Eso significa el trabajo que se está haciendo desde la Administración pública para acercar al conjunto de los ciudadanos de nuestra tierra la historia y la reivindicación del 28 de febrero. Mire, creo que ambos estatutos de autonomía, el primero y la reforma de hace 10 años, lo que se viene demostrando a día de hoy, que han sido dos pasos importantes para esta tierra. El primero, el 28 de febrero, porque cambió la historia escrita por los constituyentes para Andalucía y permitió caminar desde la igualdad de oportunidades entre andaluces y también respecto al conjunto de España, a transformar social y económicamente a Andalucía y abrir una ventana de oportunidad y de esperanza a casi 9 millones de ciudadanos. Hace 10 años, de nuevo, desde el consenso político, desde el acuerdo, y yo tengo que reconocer, entre otros, la aportación de su fuerza política importante en el 28 de febrero, igual que hace 10 años, igual que la del partido en el que milito, fue clave para que algunos que no lo tenían claro
ni tuvieron claro el 28 de febrero, ni tenían claro, y tuvimos que hacer un trabajo profundo para convencer a determinados sectores políticos para sumarse a esa reforma, entendiesen que hacía falta reformarla para adaptarla a un nuevo tiempo y a nuevas dificultades. Y esa reforma de hace 10 años, entre otras cosas, ha permitido que en la crisis más virulenta que hemos vivido en los últimos tiempos, ese Estatuto de Autonomía blindase derechos y blindase libertades. Y al mismo tiempo conectar con otras generaciones que no vivieron aquel 28 de febrero. Dicen que los hechos con el tiempo se juzgan como acertados o como fallidos. Creo que el 28 de febrero cambió la historia de Andalucía y hace 10 años hubo un acierto político y social de apoyo al cambio de la reforma estatutaria. Y verá, desde el primer momento todo el trabajo legislativo que ha hecho el Parlamento de Andalucía ha estado dirigido a desarrollar nuestra norma estatutaria. Prácticamente el 60% desde su entrada en vigor de las iniciativas que se han aprobado desarrollan conceptos contenidos en el Estatuto. Me parece llamativo que en 19 años de la presidencia del presidente Manolo Chávez, y que fue prolija a nivel legislativo, de trabajo legislativo, le parezca a usted que yo en 3 años tenga un tercio de ese trabajo, le parezca poco. En el día de ayer, el vicepresidente anunció 33 iniciativas para este año, 17 de las cuales ya están en curso. Eso supone un trabajo importante, pero sobre todo importante en materias concretas que están sobre la mesa y que van a permitir salvaguardar, como decía, derechos que garantizan la igualdad de oportunidades. Van a permitir seguir blindando nuestra autonomía frente al centralismo feroz que hemos vivido en los últimos, sobre todo en el último lustro, y que van a permitir seguir consolidando derechos de los ciudadanos. Y creo que en ese trabajo, siempre que respondamos al consenso del Estatuto de Autonomía de Andalucía y a su posterior reforma, encontraremos puntos de equilibrio, de consenso y de acuerdo en beneficio de Andalucía. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Maillo. Señora Díaz, aquí tengo el libro. Como es de la Consejería de Presidencia, no se lo voy a regalar porque seguro que lo tiene. Pero si lo leyera, no estaría tan orgullosa. No estaría tan orgullosa de las conclusiones. ¿Sabe por qué? Porque lo que establece Carlos Arenas en sus tesis es que ustedes no han roto con esa médula espinal de la sociedad andaluza del clientelismo. Ustedes han convertido el patronazgo señorial y el caciquismo del 19 en clientelismo de partido. Ese es el problema, que le hacen las conclusiones y a lo mejor no se siente tan orgullosa. ¿Y sabe por qué? Porque es que ese es un débito. Es que tenemos que romper con esa cultura que es un obstáculo al desarrollo andaluz, a ver si se enteran. El clientelismo es un obstáculo al desarrollo, en sus múltiples facetas. Y, entre otras, la de la confusión. Señora Díaz, yo le he hecho una comparativa sobre el mismo trayecto de tiempo. El señor Chávez, 4 años, 49 leyes. La señora Díaz, 4 años, 16 leyes. Una tercera parte en el mismo periodo histórico. No confunda. No confunda porque ustedes que encabezaron la ruptura, es verdad, en los años 80 encabezaron la ruptura. ¿Cuál es su papel histórico en todo esto? Que encauzaron la ruptura y la convirtieron en la vuelta al cauce de esa secuencia permanente de la historia de Andalucía. Nosotros, por ejemplo, a diferencia de la derecha, nosotros nos circunscribimos, ellos lo hacen. Para la derecha no existe más pasado que los gobiernos del Partido Socialista, para nosotros no. Para nosotros lo que sí existe es un reproche, que ustedes no han roto con esa inercia histórica. Y se lo voy a decir, por eso nosotros aceptamos y celebramos cada vez que llega una ley al Parlamento, porque toda ley supone siempre un cambio de tendencia, un cambio y un desarrollo en la ruptura que imprime el espíritu del Estatuto. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tenemos un gobierno de mediados. No sé si usted ha leído El Vizconde de Mediados, de Italo Calvino. Esa es una fábula muy alegórica que hace referencia a un vizconde que fue en una batalla contra el turco, pues se partió en dos. Y se me ha ocurrido mirar al calor de esa novela fantástica de Calvino, ¿qué significa de mediar? De mediar significa partir en dos. Digo, nuestra presidenta es una presidenta de mediada, está partida en dos, no sabe si está en Sevilla, si está en Madrid o si quiere estar en los dos sitios. Dice la segunda acepción, de mediada, déjenme que termine. Dice la segunda acepción, cumple la mitad del tiempo. Usted cumple la mitad del tiempo de todo. Sus ciclos no son ciclos ni de legislatura.
y cumple la mitad del tiempo de su carrera, siempre hay una expectativa de a dónde va a ir, y cumple, y eso sí nos preocupa, la mitad de las leyes de las que tenía prometidas, porque lo del plan normativo anual, decir que con 16 leyes en 4 años van a hacer 30 o van a presentar 30 en uno, es de chiste de los morancos. Y tercero, también significa de mediar gastar algo, en este caso a Andalucía, haciéndole perder la mitad de su valor. Y eso sí nos preocupa, señora Díaz. Nosotros no queremos que se pierda el valor de Andalucía por una acción de mediada o inmovilista, por una acción en la que la palabra empieza a perder su valor, por una acción en la que se prometen múltiples leyes y éstas se dividen a la enésima potencia, eso sí, excepto para anunciarlas repetidamente. Por eso les voy a plantear, señora Díaz, por si quiere recoger el guante, cuente con nosotros para la profundización del desarrollo estatutario, cuente con nosotros para la elaboración de leyes que rompan con las inercias conservadoras que caracterizan a su Gobierno. Si es así, nos tendrá al lado. Si no es así y sigue con su inmovilismo y su conservadurismo, nos tendrá enfrente. Muchas gracias. Gracias, señor Maillo.